Bienvenida familia nocturna a este canal de clips. Que comiencen las historias. Darío se topó de la forma más terrible con una bruja prestamista, pero da gracias al cielo que haya sido así, porque así no cayó en sus garras. Resulta que Darío tenía 30 años en ese entonces. Esto ya fue hace casi una década. Y Darío en ese tiempo acababa de entrar en una crisis económica terrible. Perdió todo. Hubo una situación en la empresa en la que hubo una demanda. Darío, en lo que me escribe, no acepta la culpa de absolutamente nada, pero finalmente se quedó sin esposa, sin hijos, sin casa, sin techo donde dormir, sin reputación, sin la posibilidad de tener un nuevo empleo, y todo lo que tenía hasta ese momento lo debía. Así es que, en cuestión de un par de meses, todo lo perdió. Le quitaron el carro, la casa donde estaba su esposa, la esposa se la quedó con la casa y ella siguió haciendo los pagos, pero él ya no tenía ni dónde recostar la cabeza, no tenía ni cama, ni almohada, ni casa, ni nada. Se quedaba a dormir con un amigo que en sus tiempos de juventud, allá antes de ser adulto, eran grandes amigos que estaban siempre para todas las fiestas, pero cuando el tiempo avanzó y Darío fue asentando cabeza, parecía que ya no tenían los mismos gustos. Darío se fue por el tema corporativo, su amigo nunca salió de las fiestas y con el tiempo terminó siempre en trabajos de medio turno, pagando pequeños departamentos, nunca terminó de estudiar y siempre se la vivía más en un tema de desveladas, citas y creo que me puedes entender el estilo de vida. Tomar era su pasión y parecía que todos los días terminaba muy apasionado. Este sujeto, el amigo de Darío, vivía en un departamento muy precario, una zona peligrosa, un lugar sin seguridad, aparte sumamente sucio y sumamente desordenado. Y bueno, era el único lugar que le quedaba. El sillón en el que veía la televisión durante el día era el sillón en el que se dormía Darío en la noche. Su amigo tenía ahí una cama, media maloncha, pero le servía para descansar. El amigo se iba a su habitación, Darío se quedaba en el sillón y así fueron pasando los meses. Y el amigo un día sale con una plática muy casual y le dice: Darío, se me había pasado, ¿no te gustaría ir con una bruja para que te preste un dinero y aparte te regale buena suerte? A mí me ayudó un tiempo, pero ya después quedé debiéndole dinero y pues ya mejor ya no me volví a acercar. Y le dice: pero una bruja, no tienes nada que perder. Ella no te pide nada a cambio del préstamo. Ahí un pinchecito en el dedo, que hagas un rito que ella quiere, te suelta una feria y la bruja jala muy bien. A mí me jaló muy bien una temporada, pero después ya no le pagué y mira, nada más págale y te quitas de problemas. Darío estuvo como 3 días o 4 dándole vueltas a eso. Pues con una bruja, pues yo ni creo en eso son puras tonterías. Probablemente defraudó a mi amigo, pero ya después se pone a darle vueltas. No, a mí me suena que mi amigo la defraudó a ella. Pues entonces igual sí es dinero fácil. Y ahorita me urge. No tengo ni siquiera para comprar ropa. Ya me estoy sintiendo muy deprimido. Mi esposa se quedó con todo, no me deja acercarme a la casa. Y bueno, Darío finalmente, después de una semana, va con su amigo y le dice: vamos con ella. Le dice: bueno, prepárate bien, come bien una semana y ponte a hacer ejercicio, porque ella está en la punta de un cerro. Y ahí nada de subir con carro, nos vamos a ir caminando. Ellos viven en una zona en la que hay mucha vegetación. Mucha vegetación. Obviamente también hay bastante fauna. Entonces, irse a campo traviesa no es cualquier cosa. No llevan mucho equipo porque no tienen con qué comprarlo, pero digamos que esa triple calceta no está ahí puesta nada más porque sí. Y ese pantalón que estaba a punto de tirarlo a la basura, que ahora lo trae debajo del pantalón que sí trae arriba, no está nada más porque se les ocurrió o les gusta traer peso extra. Es porque puede haber cositas ahí medias picosas. Espero que me entiendas, medias picantes. Entonces, van en este camino, van a buscar a esta mujer, se meten por medio de un cerro que está todo lleno de árboles y de repente en algún punto Darío ve como se viene arrastrando una serpiente y se para justo enfrente de ellos. Darío se asusta mucho. Al final, como viven en una zona en la que hay fauna y hay árboles, tampoco es como que le sea tan desconocido. Así es que se acerca por una rama, va por un par de piedras y dice: déjame la muevo a un lado para seguir o vamos a sacarle la vuelta. Y el amigo le dice: no hombre, déjala, no pasa nada. Voltea para un lado, comienza a caminar para ese lado como si la víbora no importara para nada. Darío le sigue el juego, cree que él ya ha venido más veces que Darío, que es su primera vez estando ahí. Así es que le sigue el juego, pero ya va armado con piedras y con el palo. Siguen caminando. Y de repente Darío ve como por ambos flancos se acercan 2 serpientes, una verde y una como de un color azulito muy fea. Aparte, Darío ni siquiera sabía que podían haber serpientes de color azul, y la serpiente está ahí y las 2 se quedan justo enfrente de ellos. Y a Darío se le hace raro y dice: oye, tal vez estamos cerca de muchos nidos de serpientes, nos están advirtiendo que nos vayamos. Y entonces el amigo le dice: no hombre, mira, ven. Y le saca la vuelta a las serpientes y sigue caminando.
Cuando llegan al siguiente punto en el que ahora ya no hay 2, sino 4 serpientes, el amigo habla directamente. Hombre, ya sé que te lo debo, pero te estoy llevando un amigo, con eso vas a tener. Y las serpientes se abrieron, les dieron paso. Y Darío empezó a tener miedo y empezó a sentirse raro. Y siguió a su amigo hasta que le dice, oye, ¿qué fue eso que les estabas diciendo? ¿Por qué los animales te hicieron caso? ¿Cómo que te estoy llevando un amigo? Y el amigo voltea y le dice, pues es que no te digo que le debo dinero. Desde hace tiempo me está mandando sus crías. Pero pues no hace nada, nada más es para vigilar. Y Darío le dice, ¿esas cosas son de la señora de la bruja esta? Sí, hombre, pero no hace nada, tú sígueme, vamos con ella. Darío me dice, me entró tanta desconfianza porque yo dije, este tipo me está entregando a mí por la deuda que tiene. ¿Cuál amigo ni qué nada? Me volteo, me voy camino abajo. Y de repente me topo como con 7 víboras, todas ahí en grupito viéndome. Y ahí sí, como no estaba mi amigo y no les quería sacar la vuelta, dije, a pedradas voy a hacer que se vayan. Las piedras que traía, narrador, no eran piedras chiquitas, eran piedras grandes. Era para que si les daba, ahí iban a quedar. Les aviento la piedra y lo que vi me dejó mal. La piedra grande les da de lleno así a todas al centro. Están todas paraditas las 7. Mínimo la piedra le daba 2. Cruzó por medio de las 2. Cayó ahí detrás de ellas y yo no entendí si se movieron rápido o no. Así es que agarro una más grande, se las aviento y las víboras se juntan todos como haciendo un cuadrado, 3 adelante, 2 atrás y 2 en medio. Y ahí, justo en el centro, les aviento la piedra les cae encima de 2, va rodando para atrás y siguen todas ahí, como si las traspasara, como si las cosas que le aventara no les dieran. Agarré piedras chiquitas, un puñado se las aventé y yo vi, narrador, cómo le daba de lleno en la cara de una y caía atrás, como si fueran algo de 3D, como si fuera algún tipo de videojuego. Me empezó a dar un miedo. Mi amigo me empezó a gritar de allá, ya te dije que no hace nada, vente, ¿para qué te vas? No seas collón. Y entonces yo empiezo a bajar el cerro, narrador. Empiezo a escuchar cómo mi amigo empieza a gritar, no te vayas, te dije que te lo traje, no te vayas. No, agarré vuelo, narrador, ya ni fui a su departamento, no tenía nada que recoger. Fue la última vez que lo vi. Yo sé que anda por ahí, yo sé porque me he enterado de cositas que ha estado haciendo, pero yo creo que terminó chamaqueando a alguien y se le terminó llevando a la bruja para ofrecerlo en pago de sus deudas como lo quería hacer conmigo. Todas las colonias tienen sus secretos, pero hay secretos muy oscuros que te pueden perseguir con el tiempo. Vamos a ponerle de nombre Luis a la persona que me mandó esta historia. Me dice Luis que él nació cuando sus papás ya tenían viviendo en cierta colonia cerca de 10 años. Cuando él tuvo cerca por ahí entre los 5 y 6 años, que es cuando él como que tiene conciencia y ya se acuerda de las cosas, me cuenta que en esa época, entre los 5 y 6 años, le recalcaban mucho sus papás, nunca le aceptes nada a esa señora. Pero eso siempre se lo decían por lo bajito, se lo decían siempre al oído cuando la señora iba pasando cerca de la casa. Si se la topaban cerca de la parada del camión, le decían eso y le apuntaban a la persona. Nunca le dijeron el nombre de esa persona, él solo veía que era una mujer. Una mujer que cuando le empezaron a decir estas frases, Luis, como te digo, habrá tenido unos 5 o 6 años y esta mujer entre 30 y 40 años porque se veía una persona bastante joven. Cuando Luis cumple 15, 16 o 17 años, pero justo antes de ser mayor de edad, esta mujer ya está llena de canas. Le recuerda mucho a su abuelita. Camina jorobadita, encorvadita, siempre está caminando en la colonia. La colonia en la que vive es una colonia de gente trabajadora. No todos tienen carro. La parada del camión para algunos está cerquita, pero para otros está súper retirado. Esta señora vive en las faldas del cerro. Le queda casi a 1,5 kilómetros en la parte del camión. No tiene un vehículo, no se puede mover ella con facilidad por toda la colonia. Siempre anda andando ahí, pobrecita. ¿Quién sabe qué edad tendrá? Piensa Luis en algún momento. Te digo, en esta etapa antes de que cumpla 18. Dice, pobre señora, ¿cómo nadie se apiada de ella y le da ride? Siempre está caminando de un lado para otro. Así es que en esta reflexión un día Luis llega a la sobremesa justo a la hora de la comida que dice, me acuerdo perfectamente, narrador, porque me estaban sirviendo un plato con albóndigas que mi mamá decía algo, hay unas que tienen premio.
Y mi mamá me decía eso para decir que adentro de alguna de las albóndigas había un huevo duro. Entonces cortabas la albóndiga por la mitad, que era la tradición, y buscabas entre las 2, 3 o 4 albondiguitas que nos dejaba cada uno. Veíamos a quién le tocó el huevo duro y decía, mamá, a mí me tocó el premio, porque no nos alcanzaba para que todas tuvieran. Entonces me acuerdo mucho porque fue un día de estos. Y les estoy diciendo esto que estoy pensando mientras estoy cortando mis albóndigas. ¿Por qué nadie se apiada de la señora y le da raite hasta el camión? Y entonces, donde digo eso, mi papá pega en la mesa, se me queda viendo y me dice, no, pues no estarás más tonto. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y yo me le quedo viendo a mi papá. Papá, pero ¿cómo? Si tú eres una buena persona, ¿cómo no le das un raite a la señora? Ya está grande. Y me dice, 1, no se dice raite, se dice ray. Y 2, mijo, para que lo tengas claro, a esa señora ni de cerquita la quiero y nunca le aceptes nada. Y no se te vaya a ocurrir el día que traigas un carro darle ray. Yo me le quedo viendo a mi papá, dije, con este viejo ya no quiero discutir el día de hoy. Y mira, narrador, tengo tan grabado que me había tocado el premio. No lo dije aún cuando era la tradición y se me quitó el hambre y nada más me paré la de la mesa, les dije gracias y me llevé el plato a la cocina y ahí lo dejé. Y mi mamá me vino a buscar como 2, 3 horas después y me dijo, mijo, hay cosas que no conoces, te las decimos para cuidarte. A esa señora no le andes dando raite ni ray ni nada y no le andes aceptando nada nunca. Pues yo nada más le dije a mi mamá que sí está bien. Sí, mamá, sí está bien. Yo entiendo. Pero no entendía, narrador, y estaba bien enojado. Así es que un día que iba caminando por ahí, me topo a la señora y me le acerco y le digo, oiga, doña, va al camión. Y se me queda viendo, pero con unos ojos como de enojada. Y me dice, sí. Le digo, le encamino. Y entonces la señora se me queda viendo extrañada y me dice, gracias. Le doy la mano, la voy agarrando de la mano y narrador. Era como si hubiera agarrado al mismísimo diablo o a la peste negra. Porque yo voy caminando ahí por todas las calles de bajada. Porque te tienes que meter ahí en un enramado para llegar al camión. Y toda la gente que nos veía, nada más se nos hacía a un lado. Y se me quedaban viendo bien feo y empezaban a cuchichear. Y yo me quedé pensando, oigan, ¿por qué le tienen tanta tirria a esta señora? ¿Por qué le tienen tanto coraje? Pues, ¿qué les hizo la doñita que no le hace daño a nadie? Desde que me estoy niño me están tíznale con no vayas a estar aceptándole nada a la señora. Pues, ¿qué les hizo la doña? Y bueno, narrador, pues yo traigo mucho coraje y ese día me voy a trabajar. Trabajaba allí en un centro comercial, ayudaba con todo el rollo de meter cosas en bolsas y estar apoyando a las personas, pero no dejo de pensar en eso y ando bien enojado. Pues cuando regreso a la casa, me topo a la doña, casi cuando llego a la casa, y me dice, muchas gracias, joven, por acompañarme, le quiero regalar esto. Y me saca una estatuilla que se ve un ángel que trae como una espada, y el ángel estaba clavando como un diablo. Y dije, miren, pues si la señora es bien católica como todos los de aquí, pues ¿por qué le están haciendo como el feo? Mugre gente hipócrita, estas personas falsas. Y pues agarro la estatua, narrador, y me voy a la casa y me meto, no le digo a nadie, y voy y la pongo ahí en un cuarto en el que mi mamá tiene sábanas y colchas y cosas, porque yo no tengo espacio en el cuarto. Aparte, si la ven me van a preguntar y ando tan molesto que les voy a decir, pues me los dio la doña y sí se lo acepté y qué. Y dije, no, me voy a aguantar porque después voy a hacer un desbarajuste en la casa que no vale la pena. La meto en ese cuarto de las sábanas, la pongo hasta el fondo y ya. Y me voy a dormir. Y en medio de la madrugada, narrador, empiezo a escuchar algo muy raro. Como que mis papás están en medio de un alegato. Se oyen ruidos en la casa de ida y vuelta, uno va caminando, uno abre una puerta, el otro abre la otra, y entonces ya abro yo la puerta y veo que hay 2 de mis hermanos que están afuera en el pasillo, los 2 mucho más chiquitos que yo, y los veo todos desconcertados. A mi hermanita, la más pequeñita, que en ese tiempo ya ni me acuerdo qué edad tenía, pero creo que son menos de 7, está llore y chille, y nada más voy y la cargo y le digo, no hombre, ya tranquila Carmela, ya tranquila, vámonos a dormir. Y me la voy llevando al cuarto cuando me dice, no, tengo miedo. Y le digo, ya, no pasa nada, es más, te vas a dormir conmigo. Me traigo a los otros 2, los meto al cuarto y nos quedamos toda la noche durmiendo. Pues al día siguiente me topo a mis papás, narrador. Pero traían los ojos de mapache, traían las ojeras que no podían con ellas, los 2 se veían bien cansados. Y entonces yo me llevo a mis hermanitos a la escuela, papá le pido que me preste el carro que él tiene, voy y los dejo, regreso y mis papás ese día no fueron a trabajar, lo que en toda mi vida nunca había pasado. Mi papá y mi mamá que digan lo que quieran, pero son personas tan trabajadoras que no te faltan un día.
y ese día estaban pero noqueados. Oye, pues llego a la casa, para esto hago uso de mis mañas, de mis artes culinarias, les preparo un arroz y les preparo una sopa como de fideos con un montón de salsa katsun, y está todo muy muy rico, va a quedar muy bueno. No sé preparar carne, pero mira, un platito de uno, un platito de otro no le van a hacer el feo. Así es que se levantan mis papás. Mi mamá ve el mugrero que le dejé en la cocina y me dice: muchas gracias, mijo, pero se le notó en la voz donde se puso muy triste. Yo me hice menso, narrador, y ya nada más le dije: mira, mamá, te va a gustar mucho. Y agarró y me dice: no le pusiste mucha katsun. Y me le quedo viendo y digo: mamá, está bien buena, mira, agárrala. Y ya mira, ya voy viendo que se mete 2, 3 bocados a la boca, ya veo que se tranquiliza. Mi papá está deshecho, no dice ni una palabra, y al final les digo: oigan, pues no me quiero entrometer, y si no es mi asunto, pues no me digan, pero porque anoche mis hermanos andaban todos asustados y ustedes andaban de arriba para abajo, pues ¿qué pasó? Y mi papá y mi mamá nada más se quedan viendo el uno al otro. Nada, hijo, cosas, tú ocúpate en lo tuyo, muchas gracias por ayudarnos, eres un hijo muy bueno, eres un hijo que queremos mucho, gracias por ser tan consciente, pero no, tú ocúpate en lo tuyo. Pues bueno, pues narrador, me tengo que ir a trabajar, mi papá va por mis hermanos, yo me voy al camión, ya no me topo a la señora, regreso, no entiendo qué pasa, y en la madrugada otra vez lo mismo, mis hermanos llorando en el pasillo, mis papás de arriba abajo. No, hombre, yo había dormido como lechón, narrador, estaba pero descansado, y bueno, pues quién sabe qué esté pasando. Me llevo a mis hermanos, no me quieren contar, y ahora sí, narrador, en esa segunda ocasión, mis hermanos son los que están contando. Es que hay un niño muy feo que sale debajo de la cama. Se quiso llevar a Raulito. Raulito era mi hermano, pero era bien cohibido en ese tiempo, no te sabía decir palabras. Entonces Raulito empezó con... Y yo, Raulito, está muy bien, descansa un rato. Y fui y lo abracé, lo puso ahí a un lado, porque Raulito, para entenderle tenías que hacer mucho esfuerzo. Y sí me sentía descansadito como lechón, pero tampoco es para tanto, era de madrugada. Así es que mis hermanos se duermen, yo no quiero molestar a mis papás. Y al día siguiente, cuando les vuelvo a preparar la misma comida, narrador, porque tampoco era como que me supiera muchos platillos, está mi mamá llevándose el fideo a la boca, cuando les digo: oigan, ¿y ese niño feo que andan viendo en la casa? Y ya mis papás me dijeron: ¿ya te contaron? No, pues sí, papá, pero pues ideas de niño, ¿no? Dice: no, tu mamá y yo lo vimos, por eso estamos así, no nos dejó dormir. No es un niño, hijo, es otra cosa, es cosas del diablo, cosas malas. Ya vamos a hablar con el Padre para que nos venga a bendecir. ¿Quién sabe por qué nos están pasando estas cosas a nosotros? Y en eso les digo: ¿por qué no mejor le rezamos al angelito? Yo tengo un angelito que mata diablos. Y se me queda viendo mi mamá, me dice: ¿qué estás hablando? Y que me voy al cuarto de los tiliches, esto de las sábanas, saco esa cosa, narrador, la estatua, pero está bien raro, narrador. La estatua, el ángel, yo no me había dado cuenta, la cara la tiene toda roja y tiene 2 cuernos. Y el diablo, el cuerpo rojo, pero tiene la cabeza de una persona. Y entonces ahí ya se ve muy raro. Y se ve como un diablito matando a un diablo con cabeza de persona. Se ve muy raro. Es el cuerpo de un ángel con cabeza de diablo y el cuerpo de diablo con cabeza de gente. Y pues yo lo veo y digo: bueno, pero pues debe de ser para eso. Se los enseño y mi mamá dice: ¿qué brujerías son estas? ¿Qué estás haciendo, hijo? Yo le digo: no, mamá, no es mía. Yo lo tenía ahí guardado para que no se enojaran. Es de la señora. Y mis papás se me quedan viendo. Y si, así, narrador, lo que te digo, así lo hicieron. No me dicen nada. Nada más se van corriendo a un cuarto, al de las sábanas. Se traen 2 sábanas, envuelven esta cosa, la avientan afuera de la casa y me dicen: mira lo que va a pasar. Le empiezan a echar un montón de agua. Y mi mamá está rezando quién sabe qué cosas en quién sabe qué idioma. Está aventando eso y se ve nada más, pues el líquido que está saliendo de ahí se empieza a volver negro y las sábanas se ponen negras, 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 oscuras, oscuras. Y me le quedo viendo a mi mamá y digo: ¿qué es eso? Puras brujerías, mijo, pero no le quites el ojo. Sigue viendo. Después de eso, narrador, de las sábanas negras, se ve donde está saliendo como un pedazo de peluca. Todo así, todo un montón de manojos de cabello negro, negro. Se los empieza a llevar el agua y sigue saliendo más. Y después de eso, se ve como un liquidito como rojizo raro. Y le digo a mi mamá: se está despintando. No, hijo, te dijimos que no le agarraras nada a esa señora, son puras brujerías. Mi mamá sigue rezando, sigue aventando eso. Nos metemos a la casa y te lo voy a decir cómo sucedió. Nunca volvió a vivir nada más. Yo no vi al niño, mis papás lo vieron, pero nunca volvió a pasar nada en la casa. Pero lo horripilante, narrador, no es eso. Lo horripilante es la historia que me contaron del por qué me decían que no le aceptara nada a la señora. Pues ahí te va, narrador. Y sí, mira, chisme porque no me consta. Pero mis papás me contaron la misma historia uno y el otro, y pues yo sí les creo.
Me dicen que esa colonia en la que vivimos, para mí es la colonia en la que nací y para mí esa colonia desde siempre existía, pero que no siempre fue así. Que esa colonia, cuando ellos se mudaron, fueron de los primeros que estaban ahí y que es de esas colonias que dicen, ¡uy! Antes aquí era puro monte. Bueno, cuando mis papás se fueron ahí, era puro monte. Eran de los pocos 3, 4 que tenían casitas y esa señora ya vivía ahí en las faldas del cerro. Antes de la casa de la señora y después no había nada. Y esta señora se le conocía porque vivía en las afueras de la ciudad y era bruja. Y esta bruja hacía puros trabajos pero bien pesados. Cuando la gente empieza a irse a vivir para allá, la señora fue a las casas de estas personas y los invitaba para que si querían hacerle una brujería a alguien que no quisieran, si querían dañar a algún enemigo, y empezaba a decir estas cosas. Un día, como después de 3 o 4 años, cuando ya había más casitas, fueron y pusieron una iglesia católica. Y en esta iglesia católica llegó un padrecito, pero era uno de estos padrecitos, narrador, que solo les importa la lana. Así era este padre. Y todo el tiempo los estaba atosigando con que tenían que dar el diezmo, tenían que aportar algo. Y mira, mis papás, bien católicos, pero pues se dejaron llevar y ahí estaban echándole una y otra vez. La casa la tenían en obra gris, pero ellos seguían aportando a la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurre que un día esta señora la bruja va y se presenta en un domingo y empieza a hablar en voz alta. Y dice, a ver, ¿dónde está el padrecito para que entienda quiénes somos los meros buenos? Él no puede hacer nada contra mí ni con los que trabajo, para que vean con quién se tienen que acercar y a quiénes tienen que hacer un lado. Y dicen que la señora estando ahí, quién sabe qué cuántas cosas hizo y dijo que el padre se puso frío, detuvo la misa y se salió y los dejó todos adentro, narrador. Y que la gente empezó a ver sombras, empezó a escuchar cosas y salieron todos de la iglesia y casi durante 2 años la iglesia estuvo inhabilitada. El padre ya no iba a las casas, ya no invitaba gente, ya no había misa los domingos, pero que los veladores que estaban ahí salían corriendo en las madrugadas porque se aparecían cosas. Un niño que se veía muy feo y que parecía como un demonio con cuerpo de hombre. Mis papás dicen que no les constaba, pero que ellos sí vieron veladores, que en la madrugada se escuchaba cómo iban corriendo. Y en alguna ocasión mi papá se topó uno y dijo, oiga, ¿qué pasó? No, es que esa iglesia está embrujada, le dijo. Y se fue corriendo y ya, no regresaban. Hasta que toda la colonia comenzó a pedir en la arquidiócesis que les mandaran a alguien que sí supiera trabajar porque ahí tenían una bruja. Y yo no sé si es Dios, la arquidiócesis, la suerte o la insistencia de todos los de la colonia, pero sin que supieran les mandaron un exorcista. Eso es lo que me cuentan mis papás. Les decían que era el padre brujo, porque él sí sabía de esas brujerías. Cuando el padre va para allá, dicen que en la iglesia se escuchaban puros gritos, que después de eso el padre volvió a visitar las casas, que ya no estaba pide y pide dinero, les pedía que fueran ahí y que si pasaban cosas en sus casas que le avisaran, y resultaba que sí, que la mitad de la colonia, narrador, estaba embrujada. Les pasaban cosas, desde sombras que veían en el lugar, desde aromas que había en la casa, que las comidas se les echaban a perder, que se enfermaban de la nada y todos decían que estaban embrujados. El padre los empezó a atender y un día se le aparece la bruja. Cuando se le aparece la bruja, me dicen mis papás, y ahí estuvimos tu mamá y yo, esto sí lo vimos. La bruja llega y dice, otra vez me mandaron a otro, ahorita les vamos a mostrar quiénes son los buenos y con quiénes se tienen que acercar y quiénes son pura boca. Y que el padre saca una cruz, que es una cruz plateada, que se veía una cruz así como muy fuerte y imponente, empieza a hablar y la bruja se empieza a retorcer y se sale corriendo de la iglesia. Y desde ese día el padre les decía, no se acerquen a esa señora y no le acepten nada. Por eso nosotros desde que nacieron tú y tus hermanos les repetimos eso una y otra vez, porque la señora hace puras brujerías. Y ahora que le aceptaste esto, pues vamos a tener que hablarle al padre que nos venga a ayudar porque ya nos embrujaste. Pero narrador, como te lo digo, nunca volvió a pasar nada en la casa. Mayra cree en la brujería, pero no de una forma positiva. Mayra conoció la brujería desde que ella era muy pequeña. ¿Y sabes algo? No le tiene respeto, le tiene miedo y hasta pavor. Y ahorita que escuches su historia, vas a entender por qué. Mayra, cuando era pequeña, se acuerda de su abuela como un ángel en vida. Su abuela, la señora Coliflor, porque fue el apodo que le puso Mayra, la señora Coliflor, porque le encantaba siempre decirle, hijita, ¿no quieres una coliflor? Por alguna extraña razón era la verdura favorita de la abuela y siempre le ofrecía coliflores en la casa. Siempre tenía hervidas o hechas como de esta forma capeada y a Mayra no le gustaban y siempre le decía,
No, muchas gracias, señora Coliflor. Y la abuela soltaba una carcajada y de ahí brincaban a ofrecerle algún otro tipo de verdura o fruta. Y total que la abuela y ella tenían como una relación tan cercana y tan bonita que Mayra dice, fueron los momentos más felices que he tenido en mi vida. Mi abuela era un ángel. Para todo tenía una risa súper linda, una risa muy bonita. Lo que me acuerdo mucho de ella y no me hacía sentido en su momento es que 1, vivía en una casa muy grande, 2, vivía en una casa sola, 3, era en las afueras de la ciudad y 4, tenía muchos animales en la casa, pero eran animales que cambiaban y cambiaban y cambiaban. Cerdos, gallinas, vacas, caballos. Ella tenía de todo, narrador, pero no era una granja, era algo diferente. Yo jugaba siempre con los animales y mi abuela me decía directamente, nada más no te encariñes con ellos, ya sabes que encariñate nada más conmigo. Y yo me reía mucho porque era una niña pequeña y le decía, sí señora Coliflor. Y me iba corriendo afuera a jugar con algún gallo, con alguna gallina, con el puerquito, con lo que sea. Bueno, pasa el tiempo, mi abuela y yo tenemos esta relación tan bonita y me voy enterando de cosas muy raras. ¿Cómo le hace mi abuela para vivir tan bien con tantos lujos? Tiene un refrigerador enorme. Tiene una televisión muy grande. En la casa, todos los muebles que están ahí son muebles que en mi casa no nos podemos permitir. Tiene un carro, tiene chofer, tiene gente cuidando los animales. ¿De dónde saca el dinero la abuela? Mi abuelo falleció hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo ni lo conocí. Entonces, ¿la abuela de qué trabaja? Mi abuelo fue rico y si fue rico, ¿por qué no le dejó nada a mi mamá y a mi papá? Y eran preguntas que yo tenía de niña. Hasta que un día mi mamá me dijo, no preguntes esas cosas, mijita. Así estamos mejor. Me voy enterando con el tiempo que mi abuela, digamos, que hacía curaciones. Digamos, nunca lo vi con mis ojos, solo me enteré que decían que mi abuela tenía el don de curar. Ponía las manos en las personas y entonces las personas se empezaban a sentir bien y cobraba muy bien mi abuela. En algunas otras personas les decía que después de las manos no iba a ser suficiente y entonces hacía cosas con los animales. Cuando me enteré de eso no me gustó, pero dije, bueno, y después de eso que le hacen al animal, lo tiran ya cuando está en otro plano, para que me entiendas. Mi mamá decía, no, cuando has ido ahí y que tú le dices a la señora Coliflor, ¿no te has dado cuenta que siempre la casa huele a aromas muy ricos como a comidas ricas? Tu abuela cocina. Ahí has comido de todo, hija, que son de las cosas que ella ha utilizado. Y bueno, narrador, en ese momento, como niño, no son cosas que cuestiones demasiado, solo no me gustaba lo de los animales porque yo los quería mucho. Y ya entendía por qué me decía que no me encariñara. Pero al final uno se acostumbra. Es como vivir en una granja. Es parte de lo que está pasando al día a día. Y bueno, no quiero decir que sea una persona fría porque no me considero así. Pero mi abuela era un dulce ángel que bueno, tenía que hacer eso para ayudar a los demás. Y así lo entendí. De repente las cosas empezaron a cambiar. Un día estamos toda la familia ahí. Mi abuela recibe una llamada y nos corre de la casa y dice, necesito que se vayan ya todos. Mi mamá le empieza a decir, mamá, ¿pero qué está pasando? Tú no te preocupes, hija, pero necesito que se vayan ya. Y después, mi mamá en el carro se le salió a decir, me dice mamá que por favor regresemos en 3 horas y que si no responde la puerta, que la tumbemos y que entremos en la casa para que veamos cómo está. Narrador, cuando escucho eso yo luego reacciono y volteo y le digo, mamá, ¿le van a hacer algo a la abuela? ¿A la abuela le pasa algo? Y mi mamá se da cuenta del error que cometió y me dice, no, tranquila, es cosa de adultos, no pasa nada. Y voltea con mi papá y yo le vi los ojos, narrador, una preocupación que nunca se la he vuelto a ver a mi mamá. Nunca. Mi papá nos lleva a nuestra casa, que estaba como 40 minutos de la casa de la abuela, nos deja ahí y él dice, gorda, por favor quédate en la casa, yo me encargo. Se regresa en el carro y lo que me acuerdo es que en la madrugada de ese día, yo ya estaba totalmente dormida, al final era una niña. No sé cuándo me quedé totalmente dormida, pero me despertaron ruidos en la casa, gritos, lamentos, golpes, y cuando intento abrir la puerta de mi habitación, no se puede. Me habían pegado algo del otro lado, mi puerta se abría para afuera y no se podía abrir. Y entonces yo no entiendo qué está pasando, le estoy gritando a mamá, nadie me hace caso, y en algún momento me quedé llorando al lado de la puerta y después me quedé bien dormida. Al día siguiente me acuerdo muy bien cómo me levanté porque me metí un guamazo, un trancazo en el piso porque alguien abrió la puerta por fuera y pues me fui de cabeza para allá y entonces cállate el chichón que tenía en la cabeza, mi mamá curándome y a partir de ahí durante una temporada mi abuela estuvo viviendo en la casa pero ya no era la misma persona. Estaba extraña, como enojada, hablaba muy poco. Cuando yo me acercaba nada más me decía vete. Pero la forma de decirme vete era como con los dientes apretados, enojada, muy molesta. Su mirada dulce, hermosa de la señora Coliflor, eso ya no existía.
Cuando me acerqué la primera vez, y le dije, señora Coliflor, ¿está bien? Los ojos que me vieron eran unos ojos de una persona muy mala. Ese Coliflor se había echado a perder, pensé. Y entonces nada más me le quedé viendo y me empezaron a salir lágrimas y me fui. Narrador, mi abuela, desde ese día jamás volvió a ser la misma y día con día iba peor. Nos empezamos a enterar que la abuela estaba haciendo cosas ya no muy buenas. Ya no curaba gente, ya nadie iba a visitarla para eso. Se empezó a hacer una fama muy grande de que ella era la mejor para dañar a los demás. Que si tenías algún enemigo o alguien que te envidiara, tenías que ir con mi abuela. Yo de esto no me enteré de niña, Me dio tanto miedo la mirada que mi abuela la tenía en pesadillas, pero fuera de pesadillas yo no la quería tener cerca. Empezó a cambiar demasiado. Ahora parecía como una persona que amenazaba a mis papás. Llegaba a la casa de ellos, toda vestida de negro, y empezaba a decirles, no me gusta cómo tienen este lugar, lo tienen que cambiar como yo quiero. La finquita de mis papás era terreno de la abuela, pero siempre los había dejado vivir ahí. A partir de esa semana que se quedó con nosotros porque algo había pasado y esa mirada que te digo, a partir de ese momento ya reclamaba ese lugar como suyo. Pidió que se construyeran unos cuartos afuera en el patio, que era un patio bastante grande, y en ese patio bastante grande construyó unos cuartos en los que no nos permitía entrar. De vez en cuando llegaban personas, ella los citaba ahí, los metía en el cuarto, salía y les prohibía a mis papás que fueran a ver qué era lo que había pasado. Después llegaban grupos de personas que entraban en esa habitación, tenían llave, hacían algo y se iban, yo no sé qué. En ese momento, en la casa comenzaron a pasar cosas. En las noches cuando yo estaba dormida sentía que alguien me observaba desde el techo. Era una sensación muy fea porque nunca antes la había vivido. Mi mamá gritaba en las noches y se escuchaban pasos en el pasillo. Nunca me atreví a abrir la puerta para saber si era mi mamá o no. En las mañanas le preguntaba que si todo bien y mi mamá decía sí, ¿por qué? Y en alguna ocasión le dije, te escuché gritando, y se puso ella roja y me dijo, perdón hija, y nunca me dijo nada. Los años fueron pasando, eran temas que evadíamos. Un día la abuela dice que se necesita venir a vivir con nosotros y nos enteramos que toda la casa de ella la quemó, con todos los animales, narrador. La está buscando la policía, hay todo un zafarrancho, la abuela se está escondiendo allá en los cuartos de allá atrás. Y recuerdo que cuando viene a tocar la policía, yo por reacción corro a los cuartos de atrás que está prohibido, y cuando me asomo, yo no vi a mi abuela. Yo vi a una mujer toda cubierta de rojo, de líquido vital rojo, que estaba ahí diciendo cosas, y sin que yo hiciera ningún tipo de ruido, la cabeza le giró de una manera en la que no puede girar una cabeza normal, y la forma en la que me vio no era de una persona, y lo peor era la lengua. Cuando salió de su boca, estoy seguro, aunque lo vi por un segundo, que estaba partida en dos. Solo me quedé viendo eso, me regresé fría, me metí en la casa y le dije a la policía, está ahí atrás. Nuestra vida jamás volvió a ser la misma. Mi abuela no sé qué proceso le hicieron, no quiero saber. Ahorita pasaron 15 años desde ese suceso y nadie menciona ni su nombre, ni dice la palabra abuela, y yo tuve que enterrar en alguna caja de zapatos los recuerdos de la señora Coliflor. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip, de este nuevo proyecto. Así es que, por favor, si te está gustando la idea de este proyecto, dos simples cositas. Lo primero, dinos en los comentarios cuál es la historia que quieres que se ponga aquí en el canal de clips, para que más adelante sea uno de los siguientes clips que aparezca, y compártele este video a más familia nocturna. Haz que le llegue a más personas, porque sí, hay muchos que están buscando historias específicas y las van a encontrar aquí. Una vez dicho esto, deseo que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.